Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Hoy estamos hablando de un tema de la creciente migración venezolana, de la migración forzada, que la estamos viendo en diversas partes del mundo y fundamentalmente aquí en América. Según cifras de ACNUR, la migración forzada venezolana fue una de las principales causas del aumento del desplazamiento forzado en todo el mundo y particularmente en América. Nosotros tenemos que para finales del año 2019 habían 3.675.500 venezolanos desplazados a través de la frontera. Hoy día esa es una cifra que está llegando casi a los 6 millones de venezolanos. Y obviamente, con un salario mínimo mensual de $10, que no alcanza ni para el 1% de la canasta familiar, el venezolano precisamente lo que está es escapando del hambre. Esa es una situación que es generada precisamente por la hiperinflación que estamos viviendo, la escasez de alimentos, la inseguridad, la pobreza y el descontento contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. O sea, tenemos nosotros una situación sumamente grave que va contribuyendo, obviamente, a engrosar esa fila de desplazados por el mundo entero, que obviamente va generando problemas de diversas naturalezas humanas, porque como lo acabo de decir, si usted no tiene regularizado sus papeles de estancia, de residencia en el país de acogida, pues está sometido a una serie de situaciones sociales y económicas muy fuertes. Pero al lado de esto tenemos nosotros el desplazamiento forzado de niños. En el mundo entero hay cerca de 40 millones de niños forzados, de desplazamiento forzado. Hay cerca de 80 millones de personas desplazadas. Y para muestras un botón, en el caso de Siria, hay 13.500.000 personas desplazadas, que como todos sabemos, ahí hay un conflicto armado. Bueno, Venezuela está llegando casi a los 6 millones. Es decir, que entre Siria y Venezuela, realmente la situación es que tenemos nosotros una realidad, y es que el porcentaje de las nacionalidades de los países desplazados entre Venezuela y Siria representan 2/3. O sea que Venezuela realmente se ha venido descapitalizando desde el punto de vista de su capital humano, se ha venido descapitalizando desde todo punto de vista, porque son muchos los pequeños empresarios, medianos comerciantes, profesionales y técnicos que han tenido que salir del país, y por supuesto gente que, como lo acabo de decir, están escapando del hambre. Frente a una situación en donde el causante principal es precisamente Maduro, porque sus políticas cada día son peores, no hay capacidad de revertir el modelo retrógrado económico que tiene este país, sino que antes, por el contrario, se copian de modelos totalitaristas en el mundo entero para implantarlo en Venezuela, sea un modelo chino, o sea, autoritarismo estatal, dictadura política y apertura económica, que no son más que ofertas engañosas, ilusiones, para quienes creen que de esa manera pueden realizar negocios de manera libre. Y si algo queda completamente claro, es que precisamente es en democracia en donde el libre comercio puede desarrollarse y en donde podemos tener nosotros un capital dedicado pues al desarrollo humano sustentable y de esa manera cumplir con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Tenemos una situación pues entonces muy grave, porque ha venido aumentando el número de migrantes venezolanos, el número de compatriotas nuestros que se están yendo por diversas partes, porque para nadie es un secreto, la frontera con Colombia está cerrada y son muchos los que tienen que transitar trochas, y ya sabemos los peligros que ocurren en las trochas, sobre todo con el conflicto armado que estamos viviendo en Apure. Eso pone en evidencia una vez más el microestado que tenemos nosotros en Venezuela, que está dominado por grupos irregulares y vinculados con el narcotráfico, y frente al cual el régimen dictatorial de Nicolás Maduro lo que ha venido aplicando es una política de tolerancia. Esa política de tolerancia, pues obviamente,
trae como consecuencia que muchos jóvenes aceptan ofertas engañosas en la frontera, caen en la trampa de las mafias en la frontera, y cuando no pueden cumplir con los compromisos que les imponen las mafias, salen asesinados en las diferentes trochas de Maracaibo, de Apure, de San Cristóbal, y de esa manera vemos nosotros cómo se va acabando una juventud que tiene que huir del hambre y por las causas económicas que acabo de mencionar de Venezuela, para encontrar la muerte en unas trochas que están tomadas por grupos irregulares, con una situación mucho más grave que por razones humanitarias son las autoridades colombianas las que tienen que levantar los cadáveres de los jóvenes que resultan asesinados en las trochas. Entonces, tenemos una situación muy grave que pone en evidencia una vez más la importancia de esta nueva conferencia que se va a realizar el 17 de junio de donantes en Canadá, en donde obviamente ahí tenemos nosotros que tener una postura muy clara para que aumente el número de donaciones, la cantidad de recursos para los migrantes y refugiados venezolanos. En la última conferencia de donantes que se realizó en España se recogieron 2.500 millones de dólares. Esa no fue una cantidad suficiente porque al final, cuando vamos a analizar el per cápita por cada uno del migrante o del refugiado venezolano, es muy poca la cantidad destinada a esa protección, a esa ayuda. Entonces nosotros tenemos que pedir pues que en esta segunda conferencia que se va a realizar en Canadá, pues tengamos mayor donación de parte de países y de esa forma seguir pues con una política de asistencia, de ayuda a muchos de nuestros compatriotas que realmente están en una situación humanitaria muy grave en los países de acogida. Y no es porque estemos en un plan de pedigüeñería, antes por el contrario, el mundo entero tiene que darse en cuenta, la comunidad internacional tiene que tomar conciencia que si nosotros no salimos mediante unas elecciones libres de esta dictadura que tenemos aquí en Venezuela, si Maduro sigue en el poder, va a seguir incrementándose el número de refugiados, inmigrantes forzados venezolanos hacia otras partes del mundo. Tenemos que luchar unidos. Soy de los que creo fervientemente en ese objetivo estratégico de la unidad, para que de esa forma nosotros podamos construir ciertamente un capital de confianza y de credibilidad en el mundo entero y poder seguir nosotros luchando pues con esta narrativa muy clara de rescatar nuestra libertad y nuestra democracia, y que nuestros compatriotas que se encuentran fuera del país regresen cuanto antes a su país, regresen a Venezuela, porque ese es uno de los problemas graves que se han determinado en los estudios internacionales, la dificultad que tiene el refugiado cuando sale de su país para regresar a su país de origen. Así pues de que, compañeros diputados, una vez más hay que poner el dedo en la llaga, seguir en esta visibilización de esta situación tan grave que estamos viviendo en Venezuela, que lo que está sucediendo es simplemente la descapitalización social y humana de una Venezuela que en democracia llegó a tener los mejores profesionales y técnicos, una clase trabajadora dedicada a su trabajo, una clase campesina en el campo echando hacia adelante, y una Venezuela productiva y sobre todo con cohesión social. La absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano, producto de la incapacidad e impericia del régimen, ha agudizado la crisis de salud en esta segunda ola del COVID, traducido en los incrementos sustanciales de los casos y en el número de fallecidos. La destrucción del país a manos del régimen nos mantiene en un estado de indefensión enorme frente a la pandemia. El pueblo venezolano está a merced del COVID, sin que estos señores se compadezcan de nuestro pueblo. Desde que se produjo el primer caso en Venezuela, hace 1 año y 2 meses, el régimen solo se ha dedicado a improvisar, sin aportar soluciones efectivas para la gente. A la fecha, nuestros médicos y trabajadores de la salud continúan sin los recursos e insumos necesarios para hacer frente a la pandemia. Amén que los centros de salud están colapsados y con muy poca capacidad de atención ante el cada vez mayor número de casos. La cifra de contagiados y fallecidos
viene en aumento en forma alarmante, más aún cuando sabemos que las cifras reales son mucho mayores. Y cito como ejemplo en el estado Falcón, en el que un grupo de personas se ha dedicado a la tarea de contabilizar el número de fallecidos por COVID. Desde el día 19 de abril hasta el día de ayer contabilizaban 82 fallecidos por COVID, mientras que el régimen en ese mismo lapso solo ha referido 6 fallecimientos en la región, es decir, una diferencia de 76 solo en Falcón. No conforme con esto, Venezuela es el país con mayor tasa de mortalidad de personal de salud en la región por coronavirus. De acuerdo a cifras de Médicos Unidos, hasta el 4 de mayo se contabilizaban 537 muertos del personal de salud. Ante esta terrible realidad, el régimen no muestra interés en traer la vacuna a Venezuela. Necesitamos vacunas con carácter de urgencia. Necesitamos las vacunas con carácter de emergencia, pero además se debe diseñar un plan detallado para la implementación de una estrategia de vacunación nacional. El plan de vacunación nacional debe empezar por los más vulnerables, que son el personal de salud, luego los adultos mayores y los pacientes con condiciones médicas. Y más tarde y progresivamente se debe ir bajando la edad de atención al público hasta completar la llamada inmunización del rebaño. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Para esto, ningún actor lo puede hacer solo. Se necesita un gran acuerdo nacional para desarrollar un plan eficiente y que con voluntad política acometamos un esfuerzo logístico desde todos los sectores, de forma articulada y coordinada. El presidente Juan Guaidó y la legítima Asamblea Nacional están articulando los esfuerzos que le corresponden para coadyuvar en el plan de vacunación nacional. Así saldremos de esta terrible pandemia. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.